Un saludo a todos. En este video vamos a abordar las relaciones mucho a muchos en Laravel. Comenzamos. Recordemos que en el video anterior, o en los dos videos anteriores, habíamos trabajado las relaciones 1 a n, que precisamente pues abordábamos y la veíamos de este documento. Otro tipo de relación muy interesante, y sobre todo pensando en ejemplos posteriores de otros videos, es la relación de mucho a muchos. Para ello vamos a replicar este ejercicio que aparece en la documentación de Laravel, que nos va a permitir modelar el siguiente escenario. Tenemos a los usuarios, tenemos los roles que se pueden desempeñar en nuestra aplicación y vamos a tener una tabla intermedia que va a representar qué usuarios van a tener qué roles. Por eso vemos que la tabla intermedia tiene los campos User ID, que va a ser llave foránea del ID del usuario, y Role ID, que va a ser llave foránea de los roles. Este caso es un caso de muchos a muchos porque existen aplicaciones en las que un usuario puede tener muchos roles y un rol puede tenerlo muchos usuarios. Entonces es un campo o una situación en la que se suele modelar de esta manera lo que son los usuarios con los roles. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a modelar? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es precisamente generar la migración. Recordemos que teníamos el ejemplo funcional hasta este punto, ya con base de datos y demás. Y como les comentaba, pues vamos a comenzar deteniendo el proyecto y generando las migraciones correspondientes. Vamos a crear un par de migraciones. La primera que va a ser para crear la tabla roles. Este es el código que tengo por acá. Create roles table. Y la segunda migración pues para crear la tabla siguiente, que es la que relaciona precisamente la tabla roles con la tabla usuario. ¿Por qué no voy a crear la migración usuarios? Porque esa migración en realidad ya se ha creado y la tabla ya existe. Acá la tengo, la tabla users. Esa existe desde la primera migración que hemos ejecutado en el proyecto, ya que en Laravel es una de las tablas que por defecto se crea junto con file jobs, migration y password reset. Esas tablas se crean desde la primera migración que ejecutemos. Entonces solo me falta crear las otras dos, la tabla de roles y la tabla de roles-user. Acá vamos a definir también algo muy importante: cómo se debe llamar la tabla relacionada. Todo esto podríamos modificarlo, pero para seguir las convenciones que Laravel nos ofrece y con ello nos facilita el trabajo, pues vamos a explicarla. Según Laravel, las tablas deben ser creadas de la siguiente manera. Recordemos que las tablas se ponen en plural, por eso vemos que está user y está roles, que se corresponden con sus respectivos modelos que luego lo abordaremos. Pues bien, el nombre de la tabla que relaciona ambas tablas, que va a ser la tabla intermedia, debe componerse por los nombres de las dos tablas ordenados alfabéticamente. Por eso ponemos primero roles y después ponemos user, pero en singular. Entonces, ya que tenemos la tabla users y tenemos la tabla roles y las queremos relacionar, entonces la convención que debemos de seguir es poner primero la tabla roles _ la tabla users luego, y ambas en singular, es decir, le quitamos la S del final. Es una convención que luego nos va a facilitar mucho el establecimiento de la relación con el Open. Por ello es que ven que he creado estas dos migraciones, la migración Create Table Roles que me ha creado por acá, esta migración de acá que dice que va a crear la tabla de roles, y esta otra migración que va a crear la tabla role-user siguiendo la misma convención que he comentado antes. Bien, ahora vamos a agregar el código a cada una de las migraciones. En la migración de los roles, pues lo único que me va a interesar es que se cree un campo que guarde el nombre del rol, nada más, la verdad. Y en el caso de la migración del role and user, pues lo único que debería contener, o lo más importante que debe contener, son las dos claves foráneas, la de user ID y la de roles ID. En esta ocasión, y para evitar problemas de videos anteriores, vamos a seguir la convención que Laravel nos pide, que es que la llave foránea debe llamarse como el nombre de la tabla en singular _ID, y es lo que estamos haciendo acá, user de la tabla users en singular user _ID, y luego le decimos que user ID es llave foránea del campo ID en la tabla user. Lo mismo hacemos con roles, lo
Tomamos el nombre de la tabla en singular, rol-id, y decimos que rol ID es llave foránea del campo ID de la tabla de roles. Muy bien, con eso ya tenemos definido nuestras dos tablas que nos hacen falta para completar la relación. De hecho, por acá pueden observar dentro de las migraciones la migración de la tabla usuario, que no la hemos creado, y como he dicho antes, pues se crea automáticamente cuando creamos un proyecto, y esa tabla es creada en la base de datos en el momento que ejecutamos la primera migración. Vamos a ejecutar la migración. Una vez ejecutada la migración, lo siguiente será llenar de datos esta para poder probarlos posteriormente. Vamos a revisar ahora nuestra base de datos. Se deberían haber creado estas dos tablas y por ahí las tenemos: usuario, roles y role user. Entonces vamos a agregar un valor al campo usuario. Vamos a insertar Denis Espinosa, email. Vamos a colocar este que está acá. No vamos a colocar password de momento, y creo que poco más. Ya repito, estos son datos meramente de prueba. Ahora voy a insertar un dato en la tabla de roles. Editor, vamos a crear el rol. Ahí está el campo. Y por último vamos a establecer una relación entre un ID de usuario y un ID de rol. Entonces esto nos va a permitir escoger por acá un ID de usuario y por acá un ID de rol. Pues bien, ya con eso entonces tenemos el usuario en la tabla usuario, el rol en la tabla rol, y en role users la relación entre el rol 2, perdón, el usuario 2 con el rol 1. Ya tenemos una tabla con relaciones, o tres tablas con relación n muchos a muchos, NAM. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer por acá es crear los modelos respectivos. Ciertamente que ya tenemos la tabla o el modelo para users, que este que tengo por acá. Entonces tenemos la tabla user, dice que es autenticable, y bueno, con todos sus respectivos campos. Ahora nos faltaría entonces crear el modelo para roles. Vamos a crearlos por acá. Y acá tenemos el modelo rol. Ahora lo que tendríamos que establecer es la relación directamente de mucho a mucho entre el modelo user que tenemos acá y este modelo rol que tenemos por acá. Y bien, para ello vamos a seguir la misma filosofía que habíamos usado en la relación de 1 a n, que es dentro del modelo user declarar un método llamado roles e indicar que ese método está relacionado o tiene muchos rol, indicando la clase de la cual tiene muchos elementos. Esto lo hacemos en users diciendo que un usuario tiene muchos roles, y ahora nos vamos a roles, y dentro de rol vamos a decir lo contrario, que es que un rol puede tener muchos usuarios, que es lo que estamos definiendo por acá. Bien, una vez que tenemos definida ya esta relación, podemos hacer ya algunas pruebas con el Tinker. Vamos a decirle que ocupe ambos, el modelo user, y que use también el modelo rol, y ya podríamos hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a del modelo user buscar el primer elemento, o perdón, un elemento que tiene id 2, y de él queremos obtener los roles, y vemos cómo puedo acceder a los roles del elemento de usuario cuyo ID es el 2, y que efectivamente por aquí vemos que es el rol editor. Entonces vemos que es bastante simple. La tabla intermedia prácticamente no se utiliza, o no es necesario utilizarlo en la mayoría de los casos, porque ya con esta función users dentro de rol, él pasando por la tabla intermedia que es rol-user llega a la tabla de usuario. Igual pasa con el caso del objeto del modelo user. Utilizando la tabla intermedia, pues con este método rol directamente obtiene todos los roles, con lo cual se nos facilita bastante el acceso a los roles de un usuario. Es decir, basta encontrar al usuario
y luego llamar al método roles. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.